Este video es una reflexión profunda sobre el Salmo 1, donde descubrirás por qué la verdadera bendición no depende de la suerte ni de las circunstancias, sino del camino que eliges cada día. A través de la palabra de Dios, aprenderás cómo vivir con estabilidad, paz y propósito, aún en medio de las dificultades, y entenderás por qué acercarte a Dios transforma tu vida desde la raíz. Antes de comenzar este momento de reflexión, respira profundo. Detén por un instante el ruido de tu día, las preocupaciones, las prisas, los pensamientos que pesan en tu corazón. Este es un momento entre tú y Dios. Hoy vamos a meditar en el Salmo 1, un salmo breve pero poderoso que nos revela una verdad fundamental para la vida. No todos los caminos llevan a la bendición. La palabra de Dios comienza este salmo con una afirmación clara, firme y llena de promesa. Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. La Biblia no empieza hablándonos de riquezas, ni de éxito humano, ni de reconocimiento. Empieza hablándonos de bienaventuranza, de una felicidad profunda y duradera que no depende de las circunstancias. La persona bienaventurada, la persona verdaderamente bendecida, no es aquella que nunca tiene problemas, sino aquella que elige bien el camino que recorre. Dios nos muestra algo muy importante. El camino equivocado no comienza de golpe, comienza poco a poco. Primero, andar en consejo de malos, escuchar voces que no vienen de Dios, aceptar ideas que parecen normales, pero que poco a poco nos alejan de la verdad. Consejos que dicen que todos lo hacen, que no pasa nada, que Dios entiende. Después, detenerse en el camino del pecado. Ya no solo se escucha, ahora se permanece. El corazón se acostumbra. Lo que antes incomodaba, ahora se justifica. Y finalmente, sentarse en la silla de los burladores. Cuando el corazón se enfría tanto que ya no solo se peca, sino que se desprecia lo santo, se minimiza la fe y se pierde el respeto por la presencia de Dios. Este proceso es silencioso, lento y peligroso. Por eso el Salmo 1 comienza con una advertencia amorosa. Cuida dónde caminas, dónde te detienes y dónde te sientas. Pero la palabra de Dios no se queda solo en lo que debemos evitar, también nos muestra el camino correcto. Dice que la persona bienaventurada encuentra su delicia en la ley del Señor y que en ella medita de día y de noche. Aquí está el corazón del justo. No se trata solo de apartarse del mal, sino de amar lo bueno. La persona bendecida encuentra gozo en la palabra de Dios. No la ve como una carga ni como una obligación, sino como una guía, un refugio y una luz para su vida. Meditar en la ley del Señor no significa solo leerla, significa pensarla, guardarla en el corazón, recordarla y aplicarla en la vida diaria. Meditar de día y de noche es permitir que la palabra de Dios acompañe cada decisión, cada pensamiento y cada paso. Cuando enfrentas un problema, recuerdas lo que Dios ha dicho. Cuando llega el miedo, recuerdas sus promesas. Cuando sientes soledad, recuerdas que Él está contigo y que no te abandona. Entonces, la Escritura nos regala una de las imágenes más hermosas de toda la Biblia. Dice que el justo será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no se marchita. Todo lo que hace prospera. Dios no compara al justo con algo frágil o pasajero. Lo compara con un árbol firme, con raíces profundas, capaz de permanecer aún cuando vienen los vientos y las tormentas. Estar plantado junto a corrientes de agua significa estar conectado a la fuente de vida, conectado a Dios. Tal vez hoy sientes sequedad en tu corazón, cansancio espiritual o desánimo. Tal vez sientes que tu vida no da fruto. Pero Dios te recuerda que el fruto llega a su tiempo, no antes y no después, a su tiempo perfecto. La bendición de Dios no siempre es inmediata, pero siempre es segura cuando permanecemos en Él. El Salmo 1 nos invita a preguntarnos con honestidad qué camino estamos eligiendo, qué voces estamos escuchando y dónde están puestas nuestras raíces. Porque la verdadera bendición no está en lo que el mundo promete,
sino en caminar cada día de la mano de Dios. El Salmo 1 continúa mostrándonos un contraste claro y directo. Después de hablarnos del camino del justo, ahora nos invita a mirar con atención el camino contrario, no para condenar, sino para advertir y despertar el corazón. Dice la palabra de Dios que no sucede así con los malos, que ellos son como el polvo que se lleva el viento. Esta imagen es sencilla, pero profunda. El polvo no tiene peso, no tiene raíz, no tiene dirección. Basta una pequeña ráfaga para moverlo de un lugar a otro. Así es la vida de quien vive lejos de Dios. Puede parecer libre, puede parecer fuerte por un momento, pero en realidad carece de estabilidad interior. Vive según las circunstancias, según lo que otros dicen, según lo que el mundo ofrece, y por eso su corazón no encuentra descanso. El Salmo nos recuerda que la vida sin Dios puede aparentar éxito exterior, pero por dentro suele estar llena de vacío. El malvado no permanece firme cuando llegan las pruebas, cuando llega el dolor, cuando llega la enfermedad, la pérdida o la incertidumbre. Al no tener raíces profundas, cualquier dificultad lo sacude y lo derriba. Por eso, la Escritura dice que los malos no se sostendrán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No se trata solo de un juicio futuro, sino de una realidad presente. Quien vive apartado de Dios termina alejándose también de la comunidad, de la paz, de la verdad y del amor auténtico. Poco a poco se va quedando solo, incluso cuando está rodeado de personas. Este salmo no busca infundir miedo, sino claridad. Dios nos habla con verdad porque nos ama. Nos muestra las consecuencias de cada camino para que podamos elegir con sabiduría. La vida no es una serie de decisiones aisladas, es un camino continuo que se construye día a día, pensamiento a pensamiento, elección tras elección. El Salmo 1 nos invita a detenernos y preguntarnos si estamos construyendo sobre roca firme o sobre arena. Si nuestra vida está arraigada en Dios o si está siendo llevada de un lado a otro por las emociones, las opiniones y las presiones del mundo. Vivir sin Dios no significa necesariamente vivir en el caos visible. Muchas veces es vivir con una aparente calma exterior, pero con un corazón inquieto, cansado y vacío. Cuando la palabra habla del juicio, no lo hace para señalar con el dedo, sino para recordarnos que nuestras decisiones tienen peso eterno. Dios es justo y misericordioso, pero también es fiel a su verdad. Él no ignora el mal ni la injusticia, y tampoco ignora el esfuerzo silencioso del justo que busca agradarle, aún en medio de dificultades. Luego el Salmo nos ofrece una afirmación llena de consuelo. Dice que el Señor conoce el camino de los justos. Esta frase encierra una promesa profunda. Conocer, en el lenguaje bíblico, no es solo saber, es acompañar, cuidar, proteger y guiar. Dios no observa desde lejos, Dios camina con aquellos que confían en Él. Tal vez tú sientes que nadie ve tu esfuerzo, tu fidelidad, tus oraciones hechas en silencio, tus lágrimas escondidas. Tal vez sientes que has tratado de hacer lo correcto y aún así, la vida ha sido dura contigo. El Salmo 1 te recuerda que Dios sí conoce tu camino. Él sabe por lo que has pasado, conoce tus luchas, tus caídas, tus intentos por levantarte. Mientras el camino del malvado se pierde, el camino del justo es conocido por Dios. Esto no significa que el justo no sufra. Significa que su vida tiene sentido, dirección y esperanza. Aún en medio del dolor, el justo no camina solo. Aún en la noche más oscura, Dios sigue siendo su luz. Este salmo nos confronta con una verdad que muchas veces queremos evitar. No hay neutralidad espiritual. Todos caminamos hacia algún lugar. Cada día nos acercamos más a Dios o nos alejamos de Él. No basta con evitar hacer el mal. Es necesario elegir activamente el bien, buscar a Dios, meditar en su palabra y permitir que transforme nuestro interior. El contraste entre el árbol y el polvo no podría ser más claro. Uno permanece, el otro desaparece. Uno da fruto, el otro es arrastrado. Uno está plantado, el otro está suelto. Esta comparación no busca humillar,
busca despertar. Dios desea que tengamos raíces profundas, que tengamos vida, que tengamos fruto. Tal vez hoy este salmo te invita a revisar tu camino. No con culpa, sino con honestidad. Tal vez es momento de volver a plantar tu vida junto a las corrientes de agua. Tal vez es momento de regresar a la palabra, a la oración, a la confianza en Dios. Él siempre está dispuesto a recibir al que vuelve con un corazón sincero. El Salmo 1 no termina con desesperanza, termina con una invitación silenciosa. Elegir el camino que conduce a la vida. Elegir la bendición que nace de caminar con Dios. Elegir permanecer firmes, aun cuando el mundo cambia, aun cuando soplan vientos fuertes, aun cuando el camino parece difícil. Porque el Señor conoce el camino de los justos y nunca los abandona. El Salmo 1 nos deja finalmente frente a una elección personal. No es solo un texto para escuchar o admirar, es una palabra que invita a ser vivida. Después de mostrarnos el camino del justo y el camino del malvado, Dios nos coloca frente a una verdad sencilla pero profunda. Cada día estamos decidiendo hacia dónde dirigir nuestra vida. Elegir el camino del justo no significa ser perfecto ni vivir sin errores. Significa reconocer nuestra necesidad de Dios y permitir que Él guíe nuestros pasos. Significa volver una y otra vez a su palabra cuando nos equivocamos, cuando dudamos, cuando el cansancio espiritual se hace presente. El justo no es el que nunca cae, sino el que decide levantarse confiando en Dios. Muchas veces pensamos que la bendición de Dios se manifiesta solo en cosas visibles, como el éxito, la salud o la estabilidad económica. Pero el Salmo 1 nos enseña que la mayor bendición es tener raíces profundas, un corazón firme y una fe que no se quiebra con facilidad. Esa bendición permanece aún cuando las circunstancias cambian. El árbol del que habla el Salmo no deja de ser árbol cuando llega el invierno. Puede parecer seco por un tiempo, puede no dar fruto en ciertas temporadas, pero sigue vivo porque sus raíces están en el lugar correcto. Así, también ocurre con nuestra vida espiritual. Hay momentos de silencio, de espera, de aparente esterilidad, pero Dios sigue obrando aún cuando no lo vemos. Meditar en la palabra de Dios día y noche es un acto de confianza. Es decirle a Dios que creemos más en su verdad que en nuestras propias fuerzas. Es permitir que su voz tenga más peso que el ruido del mundo, más autoridad que nuestros miedos y más poder que nuestras dudas. Tal vez hoy te sientes cansado de luchar, de intentar hacer lo correcto en un mundo que muchas veces parece recompensar lo contrario. Tal vez te preguntas si vale la pena seguir caminando con fe, si vale la pena seguir confiando en Dios. El Salmo 1 responde con claridad. Sí vale la pena, porque el camino del justo no termina en el vacío, termina en la vida. Dios no promete un camino sin dificultades, pero sí promete su presencia constante. Él conoce cada paso que das, cada decisión que tomas y cada carga que llevas en el corazón. Nada de lo que vives le es indiferente. Cuando permaneces en Él, aún el dolor tiene un propósito y aún la espera tiene sentido. El final del Salmo 1 nos recuerda que el camino del malvado conduce a la perdición. No como una amenaza, sino como una consecuencia natural de vivir lejos de la fuente de vida. Alejarse de Dios es alejarse de la paz, del amor verdadero y de la esperanza que sostiene el alma. Por eso Dios nos llama con paciencia, una y otra vez, a volver a Él. Este salmo es una invitación a reordenar la vida, a revisar qué voces estamos escuchando, qué pensamientos estamos alimentando y qué decisiones estamos tomando cada día. A preguntarnos si nuestras raíces están realmente plantadas en Dios o si se han ido aflojando con el tiempo. Nunca es tarde para volver a plantar el corazón junto a las corrientes de agua. Nunca es tarde para volver a la oración, para abrir la Biblia con humildad, para pedirle a Dios que renueve nuestra mente y nuestro espíritu. Dios no se cansa de esperar al que desea volver a Él. La bendición que promete el Salmo 1 no es una promesa vacía. Es una realidad que se cumple en la vida de aquellos que confían en Dios, aun cuando no lo entienden todo. Es una bendición que se manifiesta en paz interior, en fortaleza en medio de la prueba
y en esperanza cuando todo parece incierto. El Salmo 1 nos recuerda que la vida tiene dirección cuando Dios está en el centro, que nuestras decisiones cobran sentido cuando las hacemos a la luz de su palabra, que nuestro camino es seguro cuando caminamos tomados de su mano. Hoy, este Salmo te invita a elegir confiar, elegir permanecer, elegir meditar en la palabra de Dios y dejar que transforme tu vida desde la raíz. No se trata de cambiarlo todo de un día para otro, se trata de dar un paso hoy, y otro mañana y otro más, siempre hacia Dios. Que tu vida sea como ese árbol firme, plantado junto a corrientes de agua. Que tu fe no dependa de las circunstancias, sino de la presencia constante de Dios. Que aún en los días difíciles puedas recordar que el Señor conoce tu camino, te acompaña y no te abandona. Y que cada vez que regreses a este salmo, encuentres en él una guía, un consuelo y una confirmación de que caminar con Dios siempre es el mejor camino.